Y el día de hoy, hermanos, vamos a meditar sobre la ley de Dios. La enseñanza acerca de la ley, dicen algunas escrituras. Le invito a que se ubique en Mateo capítulo 5, versos 17. La palabra de Dios dice de esta manera: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño entonces será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿en dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Nuestro Señor estaba siendo confrontado constantemente, queridos hermanos, sobre las reglas, sobre las leyes, sobre los mandamientos, para ver qué opinaba, para ver qué hacía. Pero nuestro Señor dice: no he venido a abrogar. ¿Qué es abrogar, hermanos? Quitar, abolir, clausurar. El Señor dice: no piensen que yo he venido a quitar o a abolir la ley o los profetas. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesús con la expresión la ley y los profetas? ¿A qué se referirá, hermanos? La ley, hermanos, está compuesta por los 5 primeros libros de la Escritura, del Antiguo Testamento, lo que hoy tenemos. ¿Qué son, hermanos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, penta de 5, ¿sí? Aquí está contenida la ley de Dios. Entonces dice el Señor: yo no he venido a cancelar ninguno de estos libros. Tampoco he venido a cancelar a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Según el compendio de la Biblia o del canon hebreo, que eran Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, de acuerdo al canon hebreo, o como nosotros ahora llamamos, la Biblia hebrea. ¿Sí, hermanos? A eso se refiere Jesús cuando dice: yo no he venido a cancelar, yo no he venido a anular ni la ley de Dios, ni lo que enseñan los profetas. Le invito a que pueda ubicarse en Lucas capítulo 24, 44. En Lucas 24, 44 nuestro Señor dice lo siguiente: y les dijo, dice Jesús, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde, hermanos? En la ley, en los profetas y ¿en dónde más? En los salmos. Aquí agrega otra porción de las escrituras. Los salmos, en el canon hebreo, los salmos comprenden entonces, hermanos, a los salmos, a los proverbios, a Job, que fue el primer libro que se escribió, de acuerdo a orden cronológico desde la antigüedad, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Aquí podemos, hermanos, tener ya todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Sí, hermanos? A esto se refiere Jesús. Yo no he venido a cancelar nada, nada. Dice la palabra de Dios: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Quién dijo esto? Jesús. No lo dijo nadie más que Jesús mismo en persona. Dijo que no cambia nada. Entonces, queridos hermanos, Jesús dijo que el canon hebreo, conocido hasta ese entonces, porque no existía en ese momento el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy, sino vendría unas décadas después,
que se escribirían, y varias décadas después, hermanos, hasta que se empezaron a utilizar como enseñanza en las congregaciones. Siempre se había utilizado el canon hebreo, el Antiguo Testamento que conocemos. ¿Sí, hermanos? Entonces, no hay lugar a dudas, entonces, hermanos, que la vigencia de la ley de Dios, es de carácter eterno y es necesaria para su cumplimiento. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿El hermano Israel, el pastor Israel? Los pastores que hemos tenido, por gracia de Dios, algún ministro, algún apóstol denominado apóstol. No, hermanos, Jesús dice, la ley sigue vigente. La ley de Dios, hermanos, fue entregada en 2 tablas. ¿A quién? ¿En dónde? A Moisés en el Sinaí, ¿sí? Después de que el pueblo fue liberado de la opresión durante siglos, la opresión donde no tenían libertad, donde eran esclavos, donde servían a un amo, amos crueles, hermanos, que los tenían hasta altas horas de la noche trabajando. Mencionan algunos expertos, si yo no podía y si yo fallecía o si yo me incapacitaba, entonces llamaban a mi hijo mayor o a mis hijos o a mi esposa para que también cumpliese la labor que yo tenía encomendada. Y así, hermanos, de generación en generación, nuestros hermanos que estuvieron en Egipto no vieron libertad, no pudieron soñar con poseer, con tener, porque estaban subyugados bajo la autoridad egipcia. Después de esta liberación, nuestro Dios entonces les da la ley. Dirán algunos, entonces mejor se hubieran quedado allá. Pues aquí ahora los van a obligar a hacer esto y lo otro y lo otro. Pero hermanos, nosotros no entendemos la ley de esa manera. Nuestro Señor entrega la ley que conocemos como, hermanos. ¿Cómo conocemos a esa ley? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero aparte de estos 10 mandamientos, el Señor entrega o inspira otra serie de reglas y leyes sacerdotales y rituales y morales y civiles, que llegan a ser 613 mandamientos. Entonces, hermanos, era todo un sistema reglamentario muy, muy pesado para un simple mortal como nosotros. Si a veces, hermanos, solamente 10 mandamientos nos anda costando guardar, imagínense 613 leyes, reglamentos para la sana convivencia entre lo ritual, entre lo puro, lo santo, que vamos a llamarlo así, y la convivencia con el prójimo. Es difícil, hermanos. Aunado a esto, o sumado a esto, los eruditos o los escribas añadían comentarios que se convertían en leyes a lo que ya estaba establecido. Entonces, hermanos, se fue creando todo un sistema civil, religioso, bien complicado, bien difícil, que era más fácil pagar dádivas, que era más fácil ser castigado, ser sancionado, que cumplir las leyes. Era más fácil que yo llevara un cabrito bien gordito para que lo sacrificaran, o la primer cosecha de mi huerto, para que fuera aceptada y mis pecados fueran perdonados. Era mucho más fácil entonces llevar esto que guardar las leyes y los mandamientos. ¿Sí me entienden? ¿Sí, hermanos? A esto obligó el sistema que estaba imperando en este momento. Lucas 11:46 dijo, y él dijo, Jesús le dijo a los escribas, ay de ustedes, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. A veces, hermanos, nosotros también queremos imponernos cargas que no estamos dispuestos nosotros primeramente a llevarlas. ¿Sí? ¿Cuál es la ley de Dios, hermanos? Los 10 mandamientos, dijo mi hermano Rosalino por aquí atrás.
Y este compendio de leyes se encuentran en Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17, y una réplica se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 5, del verso 6 al 21. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen, ni te inclinarás, ni las honrarás. ¿Sí? 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. 4, guardarás el día de reposo, o el séptimo día, o el día sábado. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no des falso testimonio acerca de tu prójimo. Y el 10, no codicies nada de tu prójimo. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, que recitamos generalmente en nuestras congregaciones por las mañanas, ¿no? Por lo general. Pero también hay otra ley, otro reglamento que nosotros seguimos, que está en Levítico capítulo 11. ¿Que a qué se refiere, hermanos? Levítico 11, ¿sobre qué ley habla? La alimentación y la santidad, ¿sí? Y bien pudiéramos no guardarla, hermanos, pero nosotros creemos que somos, hermanos, como dice 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No porque seamos o nos consideremos mejores que los demás, no, sino al contrario, hermanos. Nosotros nos sometemos a esta abstinencia de ciertos alimentos porque consideramos que así agradamos a Dios, que así nos guardamos del mundo. Eso es una forma, hermanos. Eso es una forma. Estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos sido confrontados por hermanos que quizás profesan otras doctrinas o enseñanzas como la gracia, ¿sí? La gracia. O compañeros de trabajo que ni siquiera se les ocurre ese término, sino que simplemente nos dicen, a ver, explícame esto. No, porque pues vas a comerlo. No importa, de todas formas me lo voy a comer, entonces no tiene caso. ¿Sí? Pero somos confrontados constantemente, hablando de esta parte de la ley, de la alimentación, ¿no? Y de todas las leyes. Dice, no, la ley quedó clavada allá en la cruz, en el madero, junto con Cristo. Pues Cristo resucitó al tercer día, hermanos. Para ellos quizás sigue clavado. ¿Sí? Pues dicen, allá quedó clavado. Pues Cristo resucitó, hermanos. Cristo está a la diestra del Padre. Y muchos dicen que la gracia, ahora todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Entonces la gracia ahora está por encima de la ley. Entonces podemos vivir como querramos. Y hay incluso ideologías y enseñanzas cristianas donde dicen, si el Señor ya me aceptó, si yo ya entregué mi vida al Señor, haga lo que haga, yo ya no pierdo mi salvación. Entonces puedo ser un adúltero, puedo andar de asesino, puedo andar de secuestrador, de ratero. Pues según esta doctrina, yo ya no pierdo la salvación. Es muy fácil, ¿no? Sería muy sencillo entonces tener esta posibilidad de la salvación. Pablo decía que la vida cristiana es como una carrera de alta resistencia, un maratón. Y nosotros comprendemos que tenemos que esforzarnos día a día, que si no nos guardamos, aún que en algún momento de nuestra vida hayamos dicho que Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero si yo ando haciendo cosas que no son correctas, puedo perder esta oportunidad y este galardón. Y lo veíamos por la mañana en la escuela sabática. Se nos van a pedir cuentas, hermanos. No solamente por lo espiritual, no solamente por lo que considero yo que es religioso y cristiano, sino también por lo que recibo como bendiciones en lo material, en lo económico. El Señor nos va a juzgar, hermanos. Y entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos para estar a la altura de los parámetros de nuestro Señor.
A veces se malinterpreta este apartado de Romanos capítulo 10:4. Romanos capítulo 10:4 dice esta parte: porque el fin de la ley es Cristo. Aquellos que dicen que quedó clavada en la cruz. El fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces no es necesario ya la ley. Pero hermanos, la expresión fin no se refiere a culminación, abolición, cancelación. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere entonces? Cuando escuchamos y leemos la expresión el fin de la ley, porque así aparece en Reina Valera, en Nueva Versión Internacional, en varias versiones aparece el fin. No se quieren meter en problemas tampoco. El fin de la ley para nosotros se refiere como la consumación, como el propósito o la meta. La ley entonces, hermanos, tiene un propósito y era Cristo Jesús. Era que nuestros hermanos israelitas, hijos de Israel, se fueran comportando a la altura y a la estatura de Cristo Jesús, para que cuando Jesús llegara, ellos estuvieran en sintonía. Pablo entonces, hermanos, da a entender que toda la ley de Dios tenía como meta o la finalidad a Cristo en Romanos capítulo 10. Pablo estaba seguro de que la ley era el preámbulo de la llegada del Mesías. Cuando hablan o nos dicen de la ley de la alimentación, van con Mateo 15:18, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, y eso es lo que contamina. Dicen, es que lo que contamina realmente es lo que sale del corazón, y no lo que entra, ¿no? Empiezan a sacar sus deducciones. Cuando el lienzo que fue mostrado a Pedro, fue porque Pedro no consideraba a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Le costaba en su ser aceptar a los gentiles, aquellos que eran denominados los perrillos, aquellos que eran considerados idólatras y pecadores. Ahora, ¿cómo va a ser posible que ellos también tengan la oportunidad de salvación como nosotros? Entonces el Señor le muestra este lienzo, pues mata y come, porque purificó el Señor. Y de ahí se agarran muchas personas, pero se refería a no discriminar a las personas por nuestro origen. Y era una enseñanza para todos nosotros. Por eso la palabra de Dios se tiene que estudiar con mucha responsabilidad, hermanos. Entonces, 1 de Pedro 2:9, repito, somos nación santa, somos pueblo santo, o estamos esforzándonos para esto, ¿sí? Para llegar a ser esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos que fuimos traídos de las tinieblas o del pecado a la luz admirable. Comúnmente, hermanos, las personas rechazan las enseñanzas de Dios y también nos rechazan a nosotros como cristianos. Y hace algunas semanas fui a un lugar rural y me dicen, es que hermano, nosotros le hablamos a las personas sobre Dios y nos dicen, es que ustedes les prohíben comer esto, tomar esto otro, les prohíben ir a las fiestas, ir a los bailes, les prohíben allá, acá, ¿no? Y hermanos, dicen que les prohíbe el pastor. Es común, es lo común que dice la gente. Es que el pastor les prohíbe esto y lo otro. ¿Sí o no, hermanos? Han escuchado estas expresiones, ¿no? Entonces el mundo, hermanos, rechaza todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con las leyes de Dios, porque el ser humano desea hacer su santa y bendita voluntad. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Guardar el día de reposo o ver una serie de Netflix? Ahorita que salió el documental, ¿qué? Cassés, ¿no? Vallarta, Cassés, ¿no? O ver la película que salió en la plataforma del conejito con orejas, el ratón con orejas, ¿no? O venir acá al templo a congregarnos, aunque paguemos 70, 80 pesos de taxi o de autobús. A veces, hermanos, consideramos que es mejor quedarnos en casa. A veces consideramos nosotros en nuestra voluntad
Bueno, el Señor me va a entender, mejor me voy a trabajar. Pues el Señor me va a entender que estoy en necesidad. El Señor me va a entender que mejor me voy a una fiesta. ¿Para qué voy a ir a escuchar allá a los hermanos? Y yo ya me sé todo. Y muchas veces, queridos hermanos, no solamente las personas que están allá afuera, sino dentro de la familia de la fe, actuamos de esta manera, queridos hermanos. Como los gentiles, como las personas que no creen en Dios. La gente considera que la palabra de Dios es algo obsoleto, es algo que ya pasó de moda. Ahorita con esto de las cosas modernas como las ideologías, los pensamientos, ideologías de género, ideologías esos que quieren abortar, esos que quieren cambiar la sociedad, la nueva masculinidad. Ahora mismo he visto durante la semana hombres con falda y no se ven homosexuales, sino simplemente se visten como mujeres. No sé. Ahora eso le llaman nuevas masculinidades, hermanos. Nueva feminidad. Mujeres más fuertes, poderosas. Qué bueno que haya igualdad, que haya equidad. Pero a veces, hermanos, podemos brincar de un extremo al otro. El feminismo nació para poder enfrentar al machismo que sí está muy fuerte en la sociedad, no solamente en México, en todo el mundo. Vayas a Estados Unidos y ¿cuál es el apellido que predomina? Pues el del hombre. La mujer pierde su apellido. Y estamos hablando de la primera potencia mundial. Y se supone que la inspiradora de la libertad. Y así está el mundo, hermanos. Entonces el feminismo nace en este sentido para buscar la idea original, la igualdad, pero ahora se va al otro extremo, entonces se vuelve un problema como el machismo. Y ahora nos dicen que la palabra de Dios no tiene que ver en esto, que nosotros, nuestros pensamientos está obsoleto. Y no es así, queridos hermanos. Decía hace un momento, el problema o lo preocupante es cuando hermanos de nuestra fe comenzamos con estas ideas de relajación, ideas de doble ánimo, actitud de doble ánimo, actitud de hipocresía, doble testimonio. A veces nos comportamos como cristianos cuando hay hermanos. Pero cuando se van los hermanos, nos comportamos como otro tipo de personas. Y también, hermanos, lo otro preocupante es que ya no nos ocultamos, ya no nos escondemos. Ahora hasta presumimos nuestros pecados o lo que andamos haciendo. Y eso es preocupante, hermanos. Es preocupante. Ahorita con las redes sociales, uno en el Instagram, bueno, yo no tengo el TikTok, pero tengo Instagram, no lo sé usar. Tengo Facebook, tengo, ¿qué otras hay? El Messenger que me bloquea mi teléfono, por eso casi no lo uso. Pero hermanos, ya a veces no ocultamos las cosas y lo mostramos. Miren, estoy pecando, miren, estoy haciendo esto. Independientemente de quienes creen en la gracia, quienes tienen otra fe, o aquellos que no conocen de plano de la palabra de Dios y no quieren saber de Dios, la preocupación, hermanos, debe estar en todos nosotros por quienes son de la familia de la fe, que rechazan una y otra vez la ley de Dios. Y al rechazar la ley de Dios, rechazamos a Dios mismo. Si recordamos los 10 mandamientos, sometemos nuestra adoración ¿a quién, hermanos? Al trabajo, a la escuela, al dinero, a la pareja, a mi esposa. Yo mejor no voy a la iglesia porque mi esposa no se vaya a enojar. Porque no vaya a ser que el niño que me gusta no me voltee a ver porque, pues, por cristiano. Empezamos a depositar nuestra confianza en otros dioses, hermanos. En Baal.
A veces nos imaginamos a Baal como una piedra o algo de metal o de madera. No, hermanos, puede ser algo tan hermoso como nuestro esposo o nuestra esposa. O la carrera que tanto añoramos, aunque ya tengamos carrera. Y empezamos a depositar nuestra confianza en ello. Y nuestros pensamientos en todo nuestro esfuerzo en ello. Otros prometemos algo y no lo cumplimos, hermanos, como cristianos. Nosotros somos cristianos. Y si no cumplimos nuestras promesas, la gente puede blasfemar el nombre de Dios por causa nuestra. Y ya estamos también violentando, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ven, hermanos, qué tan fácil es violentar los mandamientos de Dios? No honramos a nuestros padres, a nuestros suegros. Decía en la mañana, nuestros suegros se convierten también en parte de nuestra familia, nuestros padres. Yo no solamente tengo que velar por mi madre y mi padre, sino también por los papás de mi esposa, porque ya son mis padres también. No los honramos, hermanos, no queremos visitarlos, no queremos acompañarlos a su consulta. No, tengo mucho trabajo. Que vaya mi hermano tal, que vaya mi hermana tal, que vaya el nieto, que vaya su hermano. Y no nos queremos hacer responsables de nuestros padres. Y cuando somos llamados, hermanos, a honrarlos, es un mandamiento, no es una sugerencia de Dios. No los apoyamos cuando nos necesitan. Después nuestros padres llegará el día en que duerman y ahí nos estaremos. Ojalá viviera. ¿Y por qué no, hermanos? Decir, yo di todo lo que tenía. Y sentir esa satisfacción de que cuando ya no estén nuestros padres, tener esa satisfacción de que hicimos lo que pudimos, siempre dispuestos a apoyarlos. No guardamos el día del Señor, hermanos. La pandemia, algunos dicen que la pandemia nos enfrió. Platicando con pastores de otras iglesias, de nuestra iglesia en diferentes ciudades y distritos, tenemos el mismo problema, hermanos. El problema que tenemos aquí la tiene la iglesia que usted quiera. La iglesia que usted quiera. La que se le venga a la mente. Y a veces decimos que la pandemia nos enfrió la fe. Aunque considero, hermanos, que la pandemia lo que vino a hacer fue evidenciar que no tenemos fe. Hay gente que dice, es que perdí la fe, me enfrié. No, nunca creíste en Dios. Tu fe nunca estuvo en Dios, hermano. Te acostumbraste a un sistema que tenías que ir cada 8 días al templo, como para pasar lista. Pero ahora que nos dijeron que el templo del Espíritu Santo, ¿te acuerdas la palabra también? Así lo creemos, que es nuestro ser, pues nos lo tomamos muy en serio, hermanos. Y ahora consideramos no importante venirnos a congregar cuando dice el Salmo 133, mira cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, apoyándose mutuamente, impulsándose, levantándose, aconsejándose, motivándose. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo. ¿Qué es la ley de Dios para el cristiano, hermanos? Porque así puedo seguir con las demás leyes, los siguientes mandamientos, ¿no? Pero hablé los primeros nada más. ¿Qué es la ley de Dios para el cristiano? Para nosotros la ley de Dios, amados hermanos, es lo siguiente, Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento de Dios es lámpara a nuestra vida y la enseñanza alumbra. Proverbios 6:23. ¿Qué dice Salmos 119:105? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, hermanos, la ley de Dios, ¿qué es para nuestra vida? Es como si prendiéramos una gran lámpara de LEDs, hiper LEDs, que alumbra nuestro caminar. La ley, hermanos, es la guía hacia la toma de nuestras decisiones.
y las acciones que nosotros hacemos a diario y constantemente. Ya voy a concluir, hermanos. La humanidad vive sin rumbo, camina errante ante sus teorías, ante sus ideologías. Nosotros como seres humanos, nosotros como habitantes de este lugar, sufrimos violencia de todo tipo. Vemos las noticias en las redes sociales o en la televisión de bloqueos en ciertas ciudades. Si tenemos familiares o tenemos amigos o hay hermanos de nuestra fe muy queridos, y cierran vialidades y queman tiendas de conveniencia, y no importa que haya gente, y al rato cerca de nosotros sabemos que asaltaron a alguien y que lo lastimaron. Vemos cómo los valores se están distorsionando, hermanos. Nuestro hermano Uriel hace 8 días, el sábado pasado, nos decía que ahora nuestros jóvenes escuchan a un cantante llamado El Conejo Malo, Bad Bunny, ¿no? Y todas sus canciones que hablan pestes de la mujer, son las más escuchadas a nivel mundial. Rima sin rima, pues. Exactamente, dice mi hermana Génesis, por las mismas mujeres, exaltando a este tipo de cantantes. Vemos en las escuelas secundarias, en las preparatorias. Hoy fui a un lugar a adquirir algo y yo vi a Bad Bunny, un joven con toda la apariencia de este cantante, pues, porque me di a la tarea de buscarlo en Google, ¿no? Y órale, me atendió este artista en el lugar donde fui a comprar hace un rato, ¿sí? Eso es lo que aspiran nuestros jóvenes. Nuestras jóvenes aspiran a tener una pareja que las maltrate, que les diga cosas con bajezas de ese tipo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los valores están totalmente distorsionados porque dicen que nosotros con nuestra palabra, con la palabra de Dios, estamos pasados de moda y estamos sin vigencia. Otros más, hermanos, escuchan esa llamada música alterada o banda alterada. ¿Sí saben qué es eso, hermanos? Corridos de los delincuentes, que ensalzan a los delincuentes. Y le hablo a un amigo, oye, ¿qué estás escuchando? Estoy alterado, estoy escuchando música alterada. Y al rato se está quejando de que en su ciudad está llena de delincuencia, ya no sabe qué hacer, a dónde enviar a sus hijos a vivir. Porque en su localidad a medio mundo han levantado, o a medio mundo le están cobrando piso. Y no nosotros abonamos para esto, no lo consumimos, no vemos las narcoseries en las plataformas digitales o en la televisión. Voy a ir a su casa un día de estos, hermanos, voy a entrar a alguna plataforma y voy a ver. Lo primero que sale es lo que vio. Y que salga ahí el señor de no sé qué, o la señora no sé qué. Porque es lo que consume ahora la gente y la sociedad. Decía un actor, Mauricio Ockman, le hacían una entrevista. Me di cuenta de que, porque yo me divertía y estaba súper bien y ganaba muy bien, pero me di cuenta que esto estaba distorsionado cuando un niño me dijo que quería ser como yo, pero no como yo, sino como el narcotraficante que él estaba representando. Dice, entonces el mensaje que estamos enviando no es el correcto. Entonces hice una pausa en ese tipo de películas o series o de trabajos. Entonces, hermanos, encumbramos al mundo de la delincuencia y al rato nos quejamos de esa delincuencia. Vemos series de este tipo. De manera sutil, queridos hermanos, el enemigo mueve voluntades, mueve las acciones que nosotros, incluso nosotros, para que nosotros seamos parte de esos problemas. Ya no solamente la gente que no conoce de Dios, ahora nosotros somos parte del problema. Eso es lo preocupante. Santiago 1, 22, 25. Santiago 1, 22, 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, hermanos, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo.
te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esa es la promesa de nuestro Dios para nosotros en esta tarde, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, realmente como en las películas de acción, somos la última resistencia ante los embates del enemigo, hermanos. ¿Quién va a salvar a nuestros hijos? ¿Quién va a salvar a nuestros nietos? Nosotros, por el poder de Dios. ¿O queremos que venga un evangelizador o otro hermano de otro lugar para que él cuide y oriente a mis hijos? No, tenemos que hacerlo nosotros. Estamos en un tiempo donde ya no basta pecar de manera individual, sino que ahora se busca que de manera legal se impulse el pecado que antes se hacía de manera personal e individual y ahora se haga de manera que toda la sociedad esté pecando, que el pecado se vuelva normal. Esto, hermanos, es consecuencia de la desobediencia del hombre y su negación a someter su vida bajo la ley de Dios, bajo la luz de Dios. Debemos comprender que nosotros somos quienes portamos la palabra de Dios para la humanidad. Es a través de nuestras acciones, hermanos, que nuestros familiares, que nuestros amigos y nuestros hermanos en la fe, que usted puede voltear a ver que no está, se puedan acercar a la luz que nosotros debiéramos estar reflejando. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, hermanos, como tarea, que en estos días usted ilumine la vida de alguien, de la manera que usted se le ocurra. Ilumine la vida de su papá, de sus abuelitos, de sus hijos, ayudándolos en sus citas, ayudándole en sus consultas, ayudándole a hacer un registro en internet que le cuesta, llevarlo a la lista, al pase de lista de supervivencia, ayudando a aquella persona que está en necesidad, llevando la palabra de esperanza y de ánimo a las personas que lo necesitan, aquellos que están luchando contra sí mismos. Porque muchas veces no luchamos contra otra persona, sino contra mí, con mis tentaciones, con mis pensamientos. Y necesitamos siempre, hermanos, una mano o una palabra de esperanza. ¿Y de dónde va a salir, hermanos? De nosotros. Tiene que salir de nosotros. Le pido que pueda iluminar la vida de una persona, ya sea con palabras o sin decir una sola de ellas. Mantengámonos firmes, hermanos. Mantengámonos firmes en el estudio de la palabra de Dios y en guardar sus mandamientos y sus leyes. ¿Por qué, hermanos? Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros, queridos hermanos, entonces debemos guardar esta palabra por amor a nuestro Creador. Deseo que Dios le bendiga. Pasa usted.